Revelación capítulo 2, vamos a comenzar con versículo 7, ya hemos visto la iglesia de Efeso y vamos a comenzar ahora, vamos a terminar con la iglesia de Efeso, que esa época de la iglesia termina con la muerte del apóstol Juan en la isla de Patmos. Versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahora bien, 2:7. Dice aquí, versículo 7, tenemos una promesa, si vencemos. Ahora, estas promesas son para las iglesias en la tribulación, porque se basan en las buenas obras. Mira que dice aquí: el que venciere, daré a comer del árbol de la vida. Bueno, hay un problema doctrinal aquí, porque yo como cristiano ya tengo el árbol de la vida morando en mi ser. ¿Quién es Jesucristo, verdad? Entonces, para nada tengo que vencer para poder comer, tener derecho de comer del árbol de la vida. Eso no es para mí. ¿Ok? En la Biblia se encuentra el árbol de vida en muchos lugares, incluso Proverbios 11:30, donde dice: el fruto del justo es árbol de vida. Que hablando proféticamente, eso tiene que ver con el Señor Jesucristo siendo el árbol de la vida, que entra el ser de la persona al convertirse al Evangelio, y esa persona, una vez salva, esa persona ya tiene el árbol de la vida morando en su ser. Pero aquí menciona también el paraíso de Dios. Ahora ya hemos visto que el paraíso de Dios está en el cielo en este momento. Estaba en la tierra, en el huerto de Edén. Y de ahí se mudó, se traspasó a otro lugar, que era el seno de Abraham, en el corazón de la tierra, en el abismo de la tierra. También se llama infierno. Hay tres partes del infierno: el infierno, el seno de Abraham y el Tártaro. Ahora, ese mismo seno de Abraham, que se llama también paraíso, cuando Cristo resucitó, se traspasó nuevamente a otro lugar que se llama el tercer cielo. Pablo dice: yo conozco a un hombre por encima de 14 años hace, y el mismo hombre fue trasladado al paraíso. Entonces tiene Pablo visión del tercer cielo, así como Juan tiene aquí visión del tercer cielo en capítulo 4 de Revelación. Vamos a ver eso más adelante. Así que el paraíso en este momento se encuentra ¿dónde? En el cielo. Exactamente. Pero cuando viene la Jerusalén celestial, nuevamente estará aquí el paraíso en la tierra. Entonces, Revelación 22, mira ahí, Revelación 22, dice la palabra de Dios, y este versículo fue cambiado en todas las nuevas versiones. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Mira, tiene que ver con buenas obras. Y nosotros no somos salvos por las buenas obras. Entonces, esto no tiene que ver con doctrinalmente un cristiano. Esto doctrinalmente tiene que ver con no solamente la tribulación, sino también el milenio. ¿Ok? Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y que entren por la puerta de la ciudad. Nuevamente, el paraíso, el seno de Abraham, el huerto de Edén. ¿Dónde? Aquí en la tierra. Pero en este momento está en los cielos. ¿Ok?
Ahora, entonces, volviendo a Revelación capítulo 2, versículo 7, al que venciere daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Ok? Esto es doctrina para la tribulación y para el milenio, no para nosotros. Ahora tiene aplicación a nosotros, espiritualmente, porque el Señor nos bendirá, bendirá o bendirá. Bendecirá. Bendirá es vender. El Señor nos bendecirá si nosotros vencemos aquí en esta época que se llama la iglesia. Amén. ¿Ok? Pero no tiene nada que ver con la salvación ni la vida que se encuentra por medio del árbol de la vida. No, para nada. ¿Ok? Tenemos que distribuir bien la palabra de Dios. 8. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Ahora la palabra Esmirna tiene que ver con mirra, que es un incienso. Y mirra en la Biblia es un incienso que para Dios es un olor suave, que llega a su nariz y tipifica lo que se llama las oraciones de los santos. Así que cuando los santos oran, por no decir rezar, cuando los santos oran a Dios, esas oraciones son para Dios un olor suave, fragancia, un perfume, que me indica a mí que el Señor anhela tener comunión con nosotros. Que últimamente esa es la cosa más importante en la vida de un cristiano, es la comunión que tiene entre él y el Salvador del Señor Jesucristo. Y él dice de esta época de la iglesia, desde la muerte de Juan hasta el primer Papa Constantino en 312 después de Cristo, 2 siglos de tiempo, los santos siendo perseguidos por la Iglesia Católica, no por la Iglesia Católica, disculpa, por Roma. Roma política, no Roma religiosa. Esa otra persecución religiosa viene después, con Roma religiosa, Roma papal. Pero en este momento tenemos los santos siendo perseguidos por Roma política, por César. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, que fue muerto Cristo y vive Cristo. Dice estas cosas, Cristo está hablando. Y él dice, yo sé tus obras. Ok, también Esmirna tiene obras. No como Efeso, porque Efeso, la palabra Efeso se quiere decir consagrado, dedicado, trabajador. Y la característica sobresaliente de la iglesia de Efeso era que labor, trabajar, paciencia, obrar. Esmirna también tiene obras. Dice Cristo, yo sé tus obras. Y tu tribulación está siendo perseguida esta iglesia. Perseguida. Y tu pobreza en el Imperio Romano. Los santos no tenían nada porque vivían ¿dónde? En catacumbas. No tenían con qué, no tenían ni dinero, ni recursos, ni vivienda, no tenían nada. Fueron perseguidos los santos. Tribulación y tu pobreza. Pero dice Dios, pero tú eres rico. ¿Por qué? Porque tenían comunión con Dios. Amén. ¿Y por qué tenían comunión con Dios? Porque no tenían más nada, no tenían ni televisor, ni Dickman, ni estéreo, no tenían película, no tenían carros, no tenían casa con aire acondicionado, no tenían nada. Entonces, cuando tú no tienes más nada en la vida que sea de materia, ¿qué tú haces? Tú oras, tú lees tu Biblia. ¿Verdad? Amén. Mejor que seamos pobres para que seamos ricos para con Dios, ¿no? Amén. Entonces, pero tú eres rico, dice Dios, dice Cristo.
¿Okay? Y sé la blasfemia. Esto es en contraste con la otra iglesia, la Odisea. La Odisea decían, tenemos rico, tenemos dinero, tenemos cosas, somos enriquecidos, no tenemos necesidad de nada. ¿Y qué dijo Dios de esa iglesia? Eres miserable, eres desnudo, eres pobre, eres ciego. Amén. ¿Okay? Mejor ser pobre en este mundo y decirnos Dios que somos ricos, que tener mucho dinero y muchas de las cosas de este mundo y ser un americano, norteamericano, y decirnos Dios que somos pobres. Mejor que seamos pobres materialmente. Y sé la blasfemia de los que se dicen ser judíos. Vamos a ver a través de estas iglesias de revelación que la blasfemia principal es la iglesia católica tomando el lugar del sacerdocio levítico y acabando con los verdaderos sacerdotes que son los santos, porque nosotros creemos, así como Lutero despertó a Europa, sacando a Europa de las tinieblas de la Iglesia Católica por 1000 años, que se llaman las edades medias o las edades de tinieblas. Creemos nosotros en lo que se llama el sacerdocio del creyente. Que cualquier persona que se convierte al Señor Jesucristo, esa misma persona llega a ser un sacerdocio, llega a ser parte del sacerdocio santo, como dice Pedro. Sé la blasfemia de los que se dicen ser judíos. Bueno, me parece que hay los que dicen ser judíos. Y hay una sola iglesia en el mundo que dice, yo soy, o mejor dicho, hay una sola iglesia que dice, tenemos el verdadero sacerdocio. En este momento, en Europa, así como era en los Estados Unidos, en Europa, la Iglesia Católica está bregando con un problema fuertísimo. Ese problema es que los sacerdotes son todos pedófilos. Y eso es una cosa bien sucia. Horrible. Terrible. Y hasta el mismo Papa ahora está bregando con esta situación con su hermano en Alemania. Y con los irlandeses. Y los de irlandés. Pero nosotros aquí en los Estados Unidos hemos tenido este problema hace años. Porque los sacerdotes, se dice que hay como 50,000 sacerdotes aquí en los Estados Unidos. Y ha sido documentado de que 3,000 de los 50,000 son pedófilos. Practican la pedofilia. Pedófilos. Y eso son solamente los casos que han salido a la luz. 3,000 que han salido a la luz. Puede que haya muchísimo más casos aquí en los Estados Unidos de sacerdotes que son pedófilos. Y eso es porque son blasfemadores. Mira que dice, no lo son, sino que son la sinagoga de Satanás. Amén. ¿Ok? La Iglesia Católica es la sinagoga de Satanás. La sinagoga, una sola sinagoga. ¿Ok? Y ellos tienen todos los ritos de los judíos del Antiguo Testamento. Tienen agua santa, tienen un templo principal en cada plaza central de cada pueblo. En toda América Latina hay una plaza y una catedral con la Iglesia Católica poniéndose rico, aumentándose el dinero de los pobres que viven alrededor. Y eso se llama la sinagoga de Satanás. 10. No tengas ningún temor de la cosa que has de padecer. Él está hablando aquí a los santos y él está diciendo, no tengas temor.
Amén. Gracias, Señor. No tengas temor, porque Él está en control de todo. Dios controla todo. Y aquí el diablo ha de arrojar a algunos de vosotros a la cárcel, para que seáis probados. Así que el Señor deja que el enemigo nos persiga, para que seamos nosotros probados. El Señor intenta probarnos. Eso nos fortalece. Si el enemigo viene para tentarnos, si el enemigo viene para perseguirnos, si el enemigo viene para echarnos en la cárcel, si el enemigo viene para torturarnos, a fin de cuentas es porque el Señor lo deja hacer, y lo deja hacer para fortalecernos, para esforzarnos, para hacernos más fuertes, para hacernos más fiables para Él, para que seamos cristianos más fuertes. Probados. Y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahora, vamos a tener tribulación. ¿Ok? Vamos a tener persecución. Vamos a tener muerte. Porque dice aquí, sé fiel hasta la muerte. ¿Y qué nos dará el Señor? Nos dará la corona de la vida. Ahora, hay 5 coronas en la Biblia. Aquí se menciona en Revelación 2 la corona que se llama la corona de la vida. Esto tiene que ver con la persecución. Cuando tú aguantas y cuando tú resistes y cuando tú permites que el Señor te prueba por medio de las persecuciones, la Biblia dice que tú recibirás una corona que se llama la corona de la vida. Tiene también que ver con martirio. Martirio, ¿no? Persecución y martirio. Que recibirás la corona de la vida. Mira por favor Santiago 1:2. Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por todo gozo cuando caeréis en diversas tribulaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Mas tenga la paciencia su obra perfecta, para que seáis perfectos y cabales, sin faltar en alguna cosa. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos dadivosamente y no os hiere, y serle ha dada. Se llama una corona de vida. ¿Por qué? Por la persecución, por la tribulación, para probar nuestra fe y obrar paciencia. Paciencia que se llama aquí una obra perfecta, para que seamos nosotros perfectos, maduros, cabales, para que tengamos cuerdo en este mundo. También tenemos lo que se llama la corona incorruptible. 1 Corintios 9:24. 1 Corintios 9:24. Mira ahí. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, Pablo semeja siempre la vida cristiana a una carrera? Corren en el estadio, todos corren, mas uno solo lleva el premio. ¿Ok?
¿okay? Tú vas a recibir por esta carrera un premio, un galardón. Corred pues, un mandamiento, corred pues de tal manera que le alcancéis. Entonces tenemos que correr para alcanzar. Uno dice, no, yo corro esta vida cristiana, esta vida cristiana porque yo lo hago por amor de Cristo. Ok, pero también lo debe hacer para alcanzar, ok, un premio. Y todo aquel que se ejercita en la lucha es sobrio en todo, y aquellos lo hacen para recibir una corona corruptible, mas nosotros incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como una cosa incierta, de esta manera peleo, no como quien hierre a aire, antes hiero mi cuerpo. Entonces esta corona incorruptible tiene que ver con someter, humillar el cuerpo, la carne, los deseos mundanos de la carne, las concupiscencias, como dice Pablo, de la carne. ¿Ok? Entonces vamos a recibir una corona incorruptible por habernos humillado delante del Espíritu, por habernos cedido al Espíritu Santo y no a la carne. Entonces nosotros, cuando nosotros rebajamos la carne, cuando nosotros ponemos la carne bajo el yugo del Espíritu Santo, sacrificándonos, presentándonos como sacrificio vivo delante de Dios, recibiremos en aquel día la corona incorruptible, dice Pablo aquí. ¿Ok? Entonces eso tiene que ver con humillar la carne. ¿Ok? 1 Tesalonicenses 2:19. También tenemos la corona de gozo. 1 Tesalonicenses 2:19. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? Gloríe. Es una corona de gozo, de esperanza. ¿No lo sois pues vosotros delante del Señor nuestro Jesucristo en su venida? Entonces, cuando yo llegue al tribunal de Jesucristo, yo me presento delante de Él, y Él me va a pedir cuenta por la vida que he vivido aquí en la carne. Y yo voy a tener para Él presentar ¿qué? Nueva casa, nuevo carro, una cuenta de banco con dinero. No. Mejor que le presente en aquel día a Él las almas que he ganado aquí en esta tierra. Las almas que he cazado aquí en la tierra. Y Pablo dice, cada alma que he ganado, dice Pablo, es una estrellita, un diamante en mi corona de gozo. Amén. Ok. Entonces, la corona de gozo es la corona para el cazador de almas. Ahora, la corona de justicia, 2 Timoteo 4:8. Dice Pablo, 7. Buena milicia he meditado, acabado he la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ahora, si tú estás militando una buena milicia y estás buscando la venida del Señor, tú tendrás esta corona de justicia. ¿Ok? Es vivir la vida justa, la vida cristiana. Es la vida de un soldado. Un soldado, ¿qué hace?
se mantiene firme en la guerra, en la batalla, sin vacilar, sin detenerse, siempre fiel, mirando hacia su capitán, el capitán de su fe, el autor de su fe, el Señor Jesucristo. Siempre mantenido, mira, un buey en el campo, arando el campo. El campesino lo tiene así, ¿verdad? Y hay un palo en el otro lado del campo y el campesino lo tiene al buey así y siempre tiene sus ojos puestos y fijos en el palo en el otro lado del campo, porque si él quita la mira de ese palito que está en el otro lado del campo, él va a desviar de la línea recta. ¿Ok? Hay que mantener puestos los ojos fijos en el Señor Jesucristo, amando su venida. Y si tú amas su venida, vas a recibir una corona de justicia. Esto tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Y por último, 1 Pedro 5, la corona de gloria. 1 Pedro 5. Ahora hay confusión en cuanto a esta corona, y yo voy a aclarar la confusión para que ustedes sepan la verdad. Yo ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de las aflicciones de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. Apacentad al rebaño de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de él, no por fuerza, mas voluntariamente, y no por ganancia deshonesta, sino de ánimo pronto. Ahora, ¿qué dice Pedro? Apacentar el rebaño. Entonces, sí, en el contexto tiene que ver con los pastores. Y por lo tanto, dicen los eruditos, los teólogos y otros falsos enseñadores, que esta corona es solamente para los pastores. Pero digo yo que cualquier persona puede enseñar o predicar o serle fiel para apacentar a otra oveja. Yo creo que es para cada ministerio. Tiene que ver con el ministerio. Entonces, no solamente para pastores, es para todos los obreros de Dios, los varones de Dios, o también mujeres que enseñan a otros, que son ganadoras de almas. ¿Ok? Cualquier persona que sea fiel en apacentar la palabra de Dios a otra persona. ¿Ok? Sí, puede ser para los pastores que son fieles en enseñar la palabra. ¿Ok? Pero también puede ser para cualquier persona. Mire que dice Pedro aquí, versículo 3. Y no como teniendo señorío sobre las herencias de Dios, sino de tal manera que seáis dechados de la grey. Y cuando apareciere el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona inmarcesible de gloria. La corona de gloria. Para los que son fieles en la palabra. Tiene que ver con la palabra. ¿Por qué enfocarnos en los pastores? Debemos enfocarnos en la palabra que están enseñando los pastores y todos los demás maestros. ¿Ok? Tiene que ver con la palabra. Fiel en la palabra. Okay, moviéndonos a Revelación. Revelación 2. Versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, otra promesa aquí, no será dañado de la segunda muerte. Ok. Bueno, otra vez más tenemos la salvación por medio de las obras. Y yo no soy salvo por obras, hermano. Porque Pablo dijo, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, esta aquí es doctrina para quién?
no para mí, no para el cristiano, no para la persona que vive en la época de la iglesia, en la época de la gracia, en el siglo de gracia, sino la persona que vive en la tribulación o posiblemente también que vive en el milenio. Pero no tiene nada que ver conmigo, porque yo no puedo ser dañado de la segunda muerte. Es imposible. Imposible. Yo voy a estar presente en el gran trono blanco, pero no como reo, sino como... No condicional. Como testigo. ¿Ok? Porque en el gran trono blanco yo voy a estar mirando lo que suceda a los impíos que han de ser lanzados en el lago de fuego. Todos los reos sí van a aparecer delante del trono del tribunal o del Bema, se llama Bema, ¿okay? Que es la palabra griega, tiene que ver con el trono del juez, ¿okay? Han de aparecer todos delante de Dios y han de ser juzgados. Y para los que vencieren en el milenio, no serán dañados de la segunda muerte. Pero yo no soy, esa promesa no es para mí. Doctrinalmente, espiritualmente se puede sacar una aplicación espiritual, sí, no hay problema. Pero doctrinalmente tiene que ver completamente con una persona en la tribulación o en el milenio que tiene que obrar y tener buenas obras para recibir la salvación. 12. Escribe al ángel de la iglesia que está en Pérgamo. Ahora la palabra Pérgamo tiene que ver con, se quiere decir la palabra Pérgamo, mucho matrimonio. O matrimonio sagrado. Y esto tiene que ver con el matrimonio entre el mundo y la iglesia católica. En el año 312, el emperador romano, Constantino, estaba por vencer a los paganos, los ejércitos paganos y silvestres del norte, los alemanes, los godos. Y estaban por entrar los godos en Roma. Iba a ser la destrucción de Roma. Constantino con una sola opción: vencer los paganos o perder su imperio. Pero Constantino tenía un problema. Su ejército se componía principalmente de cristianos. Y ser cristiano era ilícito en aquellos días. Era ilegal. ¿Qué hacer Constantino con su problemita? Dice Constantino que en un sueño vio una visión en el cielo de Cristo con una cruz, diciéndole: con esta señal vencerás. ¿Okay? Entonces la mañana siguiente Constantino fue a todo su ejército y dijo: en todos los escudos de ustedes pon esta señal, que es la señal de la cruz. Y cruzaron el río Rubicón y vencieron a los paganos. Y desde aquel momento, dice Constantino, yo no lo creo, pero dice Constantino que era un cristiano. Y ahí comenzó el matrimonio de la iglesia con el mundo, porque volvió a Roma y puso una ley que se llama el Edicto de Milán, diciendo que todo el mundo tiene que ser cristiano. Bueno, por lo menos inició nueva ley que dice que ya no era prohibido ser cristiano.
pero también puso otra ley después, diciendo que todo el mundo tiene que ser cristiano. Y los sacerdotes, los curas de Júpiter, diciendo, yo no quiero ser cristiano, a mí me encanta mis cultos divinos con mi Dios Júpiter, con las vírgenes que nos atiendan aquí en nuestro templo. ¿Ok? Ellos no querían dejar su religión pagana. Entonces, ¿qué hacer? Casar la falsa religión con la verdadera religión que se llama el cristianismo. Y así de dos religiones hacer una sola religión pagana que se llama hoy en día la Iglesia Católica. La palabra Pérgamo se quiere decir matrimonio. También la palabra Pérgamo tiene que ver con la primera cosa que hizo Constantino para coordinar y consolidar su nueva religión. Pidió de Eusebio 50 manuscritos de la Biblia. ...50 manuscritos. Ahora, la palabra Pérgamo proviene de la ciudad en Turquía, Asia Menor, Anatolia. La palabra Pérgamo proviene de esa ciudad, Pérgamo, pero esa ciudad fue nombrada Pérgamo por la calidad de cueros, de pieles que producían. Por lo tanto, los manuscritos, los códices, los libros que producían en aquella época, los de mejor calidad, provenían ¿de dónde? De esta ciudad Pérgamo. Por lo tanto, en el lenguaje español, un manuscrito hecho de cuero se llama ¿qué? Pergamino. Se llama pergamino. Por casualidad. Pura casualidad. Entonces, hablando de la evidencia de los manuscritos. Hablando de la evidencia de los manuscritos. El punto sobresaliente en la historia de la Biblia fue en esta época de Constantino, buscando los manuscritos de Eusebio, hechos de cueros o de pergaminos o de pieles. Y la base de todas las Biblias corruptas tienen que ver con aquellos pergaminos que hicieron Eusebio y Constantino. Vamos a estudiar este asunto más en la clase que se llama Evidencia de los manuscritos. No hay tiempo aquí regar con esta cosa profundamente, pero debes notar, estudiante, de que la palabra Pérgamo tiene que ver con manuscritos y tiene que ver con el matrimonio del mundo con la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia que está en Pérgamo, el que tiene la espada afilada de 2 filos, Cristo, dice estas cosas. Cristo está hablando aquí, así como la otra iglesia. Yo sé tus obras, también tiene esta iglesia obras, y dónde moras, que es en donde está la silla de Satanás. Otra vez más la iglesia católica. ¿Dónde está la silla de Satanás en este mundo? Puede que sea Ciudad México, puede que sea Washington DC. Bueno, muchos piensan así, que la silla de Satanás, los musulmanes piensan así.
Fidel Castro piensa así, que la silla de Satanás está donde, en Washington D.C. Pero yo creo que la silla de Satanás no está en Washington D.C. La Nación Unida dice Chávez que huele a... Puede ser Londres, puede ser Moscú, puede ser Beijing. Creo que no. Hay una sola ciudad en todo el mundo que califica como la silla de Satanás, y esa ciudad que vamos a estudiar en Revelación 17-18 es la Iglesia Católica. Vaticano. La silla de Satanás. Y tienes mi nombre y no has negado mi fe. Él está hablando de los cristianos en Pérgamo. Y aún en los días en que fue Antipas, mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros donde Satanás mora. Antipas. Ahora, Antipas, la palabra Antipas se quiere decir proviene de la palabra anti, que en griego se quiere decir en contra. Y la palabra paz, que se quiere decir todo. Un cristiano verdadero está en contra de todo en el mundo. ¿Ok? Fue martirizado aquí. Antipas. Y eso es lo que el mundo tiene en contra de nosotros. Nosotros no nos humillamos delante de ellos. Básicamente un cristiano no tiene nada que ver con el mundo. No somos alegres junto con ellos, no somos participantes de sus boberías, no somos parte ni participantes con ellos en sus fiestas de amor. ¿Ok? Y aunque podemos testificarles del amor de Cristo y no queremos que nadie vaya al infierno, fin de cuentas, la verdad es que el mundo nos odia porque nosotros no somos parte de ellos. Estamos en contra de ellos y sus obras. 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Ahora vamos a parar ahí. Hay preguntas. Pastor, los que vayan muriendo en la tribulación, no va a existir la muerte, van a vivir por años, van a ir muriendo. En la tribulación, sí, que siguen viviendo. O sea, porque tienen que perseverar hasta el fin. Sí, yo creo que el diablo ni el anticristo van a tener poder a destruir todo el mundo, matar a todos los seres humanos. Billones de seres humanos van a sobrevivir la tribulación para entrar el milenio y seguirán viviendo en el milenio. Pero ellos van a saber si realmente van a ser salvos o hasta que estén a la presencia de Dios. Salvo en el sentido de sus vidas corporales, sus vidas aquí en la tierra. Espiritualmente salvos no. Muchos se salvarán. Seguirán viviendo, sobrevivirán por la tribulación. Pero van a salvar sus vidas, sus vidas como físicas. Pero la vida y en el milenio tendrán oportunidad de ir a Jerusalén, adorar al Rey y ser salvos. Tendrán derecho, los que guardan los mandamientos tendrán derecho de ¿qué? Comer del árbol de la vida. Pero eso no les significa que sean salvos. Bueno, si tú comes del árbol de la vida, tendrás vida eterna. ¿Ok? Pero tendrás que seguir guardando los mandamientos. Así como los judíos. En el Antiguo Testamento tenían que presentarse delante del tabernáculo, presentar holocausto, ¿verdad? Así que en el milenio también tendrán que presentarse delante del Rey en Jerusalén para poder tener derecho de comer del árbol de la vida. Se basará la salvación completamente en las obras. Ni por la fe se salvará uno, porque en el milenio la fe es creer lo que no se ve. Y en el milenio se verá Cristo ahí porque estará sentado en su trono. Facilito. Entonces la fe no entra en esa calculación. ¿Ok? Otra pregunta.
13. Ya.